la semana que viene, no hoy ni el lunes, lo haré a mediados de la semana que viene, voy a poner en Moodle un caso práctico real sobre solución de diferencias en la OMC. Y lo tendréis que haber leído y resumido para la última semana de marzo. Marzo, sí. Es decir, voy a colgar un caso real sobre un tema de solución de diferencias y quiero que me hagáis un resumen de dicho caso, explicándome los puntos fundamentales, los hechos, los razonamientos jurídicos y las conclusiones, y que me lo resumáis. ¿Por qué? Porque este caso va a servir de base, ya dijimos al principio, que en las clases, al final, tendríamos un caso práctico que sería un porcentaje de la nota. Y este caso práctico va a estar basado en el estudio que vamos a hacer previamente sobre este caso real. Habrá un caso imaginario, pero que tendrá muchos puntos de referencia con este caso. Y es muy importante que hagáis este trabajo todos. Para hacerlo tendréis hasta final de marzo y yo lo colgaré. Entiendo que a la semana que viene, intentaré que sea a principios, pero bueno, con que esté a mediados, porque el caso no es demasiado, ya será un resumen, ya yo voy a dejar el caso ya resumido y sobre ese resumen mío quiero que hagáis un resumen vosotros. ¿Entendéis esto? Se trata, insisto, en que os leáis muy bien el caso que voy a colgar. Yo ya lo tengo preparado, pero como os he dado muchísimo material, prefiero no entregarlo hasta la semana que viene para que vayáis haciendo todo esto. Y lo tendréis que haber leído y resumido para la última semana de marzo. ¿Queda claro? Vale. ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, y ya sin más dilación, vamos a dar el tema que tenemos que tratar hoy. Vamos a estar dentro de la tercera sección y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las inversiones internacionales. El derecho internacional de las inversiones. Hoy vamos a tratar este tema de las inversiones y lo vamos a tratar desde una óptica muy amplia. En primer lugar, vamos a ver qué es el concepto de inversión internacional, qué es eso de derecho internacional de las inversiones, en qué consiste, cuáles son sus fuentes. Y posteriormente vamos a estudiar los mecanismos que existen en el ámbito del derecho de inversiones, como los tratados bilaterales o multilaterales. Especialmente vamos a tratar algunos aspectos de los tratados bilaterales, que ahora veremos, y vamos a ver los mecanismos de solución de diferencias. Lo que nos dé tiempo lo veremos hoy, si hay algo que hacer más adelante lo veremos la próxima semana. Voy a reducir un poquito esto, porque no lo veo. Bien. Lo primero, bueno, simplemente voy a partir de un concepto genérico, aunque hay muchísimos conceptos y mucho más específicos sobre lo que es una inversión internacional, y ahora veremos incluso las polémicas que hay en torno a lo que es una inversión internacional. Pero en un sentido amplio, una inversión internacional, un sentido lato, una inversión internacional es un movimiento económico que un nacional de un Estado realiza en otro Estado con vocación de permanencia. Es decir, tiene un carácter permanente. Estamos hablando de nacionales de distintos estados, porque si no, no sería una inversión internacional. Yo me he permitido subrayaros lo fundamental que quiero que trabajéis aquí. Eso no quita para que os leáis esta materia y la leáis con detenimiento, pero sí quiero que al menos podamos centrarnos en aquellos aspectos que entiendo son esenciales en el ámbito que estamos estudiando. ¿Cuáles son estos ámbitos que digo son esenciales? En primer lugar, desarrollo un poco cómo ha funcionado la historia de la protección de las inversiones extranjeras y las inversiones internacionales.
Cito aquí a John Adams, cuando negoció el primer tratado de amistad y comercio y navegación con Francia, que dejaba muy claro que la protección de los bienes ajenos de las normas del derecho internacional es fundamental y, por lo tanto, el derecho de la propiedad de los extranjeros es un principio básico. Es decir, si yo invierto, una empresa mía invierte en China, se supone que en el ámbito del derecho internacional esa inversión va a estar protegida. Lo cual no quita para que no existan riesgos y que existan riesgos reales a esas inversiones. Os podéis leer toda esta primera aproximación histórica, pero lo que sí me interesa, y esto sí que lo tenéis que mirar, es cómo se protegen estas inversiones internacionales desde el punto de vista del derecho internacional. Y se va a proteger fundamentalmente con un triple instrumento. En primer lugar, existe un enorme número de tratados bilaterales, hasta el punto de tratados entre dos estados, en el cual se protegen las inversiones que tengan lugar entre estos estados o los nacionales de estos estados. Junto a estos tratados bilaterales de inversión, sobre los cuales vamos a volver porque es un punto muy importante, también se dan una serie de tratados regionales, es decir, que no se dan entre solo dos estados, sino que se dan entre un grupo amplio de estados que pertenecen a una misma región, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está dentro de la North America Free Trade Area, pues contiene importantes normas en materia de inversiones, distintos tratados de libre comercio de la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, el Tratado sobre la Carta de Energía, etcétera, pues contienen referencias importantes a las inversiones. Y por último, tenemos tratados multilaterales que son muy escasos, pero hay uno de especial importancia, y a ello le dedicaremos luego un espacio, como es el Tratado Multilateral, que en este caso es el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, este que está aquí, Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, lo que se denomina el Convenio de CIADI. Bien, pues este es uno de los convenios que en algunos puntos fundamentales sí vais a tener que estudiar. ¿Qué puntos os quería destacar yo de esta cuestión? En primer lugar, aunque se suele decir que hay unos mecanismos de protección a nivel internacional relativo a las inversiones exteriores, lo cierto es que si se dan dichos mecanismos es porque realmente hay una inversión extranjera, está expuesto a una serie de riesgos. Si yo hago mañana una inversión en Brasil, o si yo hago una inversión en Corea del Sur, está expuesto a riesgos. Puede haber un conflicto en alguna de estas zonas y se pueden politizar las cuestiones. Puede ser más difícil para demandar al Estado receptor de la inversión. Es más costoso si yo tengo que demandar a un Estado extranjero hacer lo que puedo hacer aquí porque no ha respetado unas inversiones mías. Es decir, que se presentan una serie de riesgos importantes. Y salvo el caso mencionado, pues no existe un tratado global que regule de manera, existe el tratado para la resolución o solución de controversias o de conflictos, pero no existe un tratado que recopile de una manera homogénea, codificada, todo el derecho internacional de las inversiones en esta materia. ¿Cuáles son los riesgos fundamentales que nos encontramos cuando en un determinado estado se va a producir una inversión extranjera? Un particular, por ejemplo, pues invierte en una determinada industria en otro estado. En primer lugar, pues mencionar las eventuales asimetrías de poder frente a las autoridades locales. Si yo pongo una empresa